¿Qué tal, familia? Otro programa más de Enlazando Tradiciones que nos encuentra hoy en la tierra cordobesa, en el campo cordobés, en la localidad de Toro Pugio. Establecimiento agropecuario El Pampa, una hermosa familia cordalia y gonela que vamos a disfrutar en estas imágenes. Más de 110 años de este establecimiento hace que sean realmente reconocidos a nivel provincial y nacional. Dentro de este establecimiento agropecuario El Pampa está la cabaña Al Josuay, que vamos a descubrir cómo realizan las crías, cómo realizan esta raza criolla que la ha llevado a lo más alto de la República Argentina. Hermoso programa para que nos acompañe en este Enlazando Tradiciones aquí, en la tierra de Toro Pugio. Pasador guampa entera, jamás cruzo la ralera pa' pastear en campo abierto y andaba en lo más espeso bramando como una fiera. El hallarlo era presagio de una desgracia cercana, pues tenía la mala maña como en una carrera lo levantaba en la sasta. Tenía la guampa manchada, varios fletes en su haber. Nadie lo quería correr y el pillador más mentado volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez. Colgué la vida a los vientos y hará un duelo entre los dos. A ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi trenza. Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor. Atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno. Lo tapé con el coleto y me largué. Como les decía en el comienzo, Enlazando Tradiciones, hoy la verdad que muy contento porque vamos a mostrar lo que es la tradición, lo que son los caballos criollos, lo que son las pilchas, lo que son, la verdad, para no moverse de la pantalla, de ver toda la gran historia de esta cabaña, ¿no? Y estamos con sus dueños que se están preparando y los changos que van, los peticeros que también van preparando para hacernos una muestra de paleteada, que es esa disciplina que tanto auge tienen los caballos criollos en estos momentos. Así que vamos a ir compartiendo esta preparación que están haciendo Edgar y Alejandro para ir a mostrarnos esto que hemos venido a buscar hoy. Edgar, Ale, bueno, la verdad que muchas gracias por recibirnos. Ya vamos a tener tiempo también para hablar un poquito de la historia del lugar, la historia de todo, por qué se llega a estos gustos, ¿no? Así que nos van a ir explicando un poquito una preparación que es medianamente rara para ver en estos tiempos, que se une un poquito lo moderno con lo tradicional, ¿no? Y vamos a pedirle la explicación de por qué estas cosas. Edgar, decime un poquito, contanos cuál es la preparación, por qué esta cantidad de elementos que se lleva. Mira, en realidad, esto que estamos haciendo, esta vestimenta que estamos en este momento poniéndonos, cuando esto arrancó, el tema de las paleteadas, realmente no se usaban todos estos protectores, por una cuestión de que arrancó, lo cierto, te estoy hablando por allá por los años 75, debe haber sido más o menos 70, los que arrancaron con la disciplina de la paleteada, era una gente que, bueno, les gustaba, probaron, ¿no es cierto? Para hacer el sistema es un trabajo que se hacía en el campo, normalmente cuando vos querías separar un animal. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a llevar como un deporte.
Y arrancaron y bueno, y día a día se fue perfeccionando. Porque normalmente lo cierto antes era de, bueno, agarrar un animal, llevarlo separado, por ahí lo tocaban, por ahí se separaban del animal, lo cierto, pero lo apartaban paleteándolo. Y después se fue cada vez haciendo más la disciplina más competitiva, en la cual los caballos también se fueron preparando. Y hoy, si no te pones estos protectores para correr las vacas, directamente te rompen las rodillas, ¿lo cierto? Porque los caballos están tan preparados para apretar una vaca que vos en el apretón, ¿lo cierto?, te terminás arruinando. Entonces por eso es la cuestión de que se empezaron a usar toda esta clase de protectores. Escúchame, Edgar, hay sin duda que debe haber una asociación, o esto lo maneja la Asociación de Caballos Criollos. No, esto lo maneja la Asociación de Caballos Criollos, o sea que la Asociación de Caballos Criollos tiene distintas disciplinas, como está la Felipe Z. Ballester, está la Doudal, está el freno de oro, está el corral de aparte, está el aparte campero, el rodeo, ¿lo cierto? En la cual, el freno de oro fue la última disciplina que se incorporó dentro de la Asociación de Caballos Criollos. El freno de oro es un poco de cada una de todas las disciplinas. La morfología también está dentro de la disciplina de los caballos criollos. Entonces el freno de oro fue captando un poco de cada una de las distintas disciplinas de criollos y ahí se formó la disciplina llamada freno de oro, que tiene la morfología, los andares de la Felipe Z, la mangueira del corral de aparte, y la prueba de campo del rodeo, ¿lo cierto? Entonces fueron armando una disciplina englobando todas las disciplinas que tienen los caballos criollos. Sería como que el freno de oro es el caballo y la dupla más completa que puede haber. Es la más completa. O sea, es una disciplina linda, se puede decir, pero no es una disciplina totalmente terminada de cada una de las cosas. O sea, es una media de cada una. ¿No es cierto? Sí. O sea que muchos te dicen... no es la más profunda. No es la más profunda, pero justamente. Es la más completa. Así es. Sí. En el caso de la cabaña tuya, ¿has participado del freno de oro? No, en freno de oro todavía no hemos participado. No la has invadido, nosotros, pero sí en el corral de aparte. Nosotros hemos participado en el aparte campero, que normalmente toda cabaña, cuando se inicia, suele arrancar con morfología, aparte campero, después Felipe Z, y bueno, ya después el corral de aparte ya es una disciplina un poquito más difícil. El rodeo yo considero que de todas las disciplinas es la más complicada, la más difícil de hacer los caballos, de hacerse el corredor, pero bueno, todo con tiempo y dedicación y ánimo para hacerlo se hace. Aparte, contarle un poquito a la gente que esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Que esto es empezar a buscar genética, buscar morfología y años, ir cruzando hasta que vos llegás a realmente la genética que es especial para esto, ¿no es cierto? Así es, mira, la verdad que vos me conociste a mí hace muchos años y yo siempre fui un criador de caballos que siempre tuve metido dentro de mis caballos la raza criolla. ¿Lo cierto? Pero siempre mesticé con distintas razas, mesticé con percherón, mesticé con árabe, mesticé con pura sangre. Al último terminé mestizando con cuarto de milla de trabajo, que me dio muy buen resultado, muy conforme quedé, exacto. Pero después me encontré con que en realidad uno quería hacer una competencia en la cual vos puedas competir y que sea algo que se pueda llegar a más. Y de todas las competencias que tenemos dentro de las razas, la más completa es la disciplina de los caballos criollos, ¿no es cierto? Yo no es que sea un fanático de los caballos criollos, pero es la más completa y donde vos podés competir y podés salir a participar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí fue donde me dediqué de lleno y dije, como nos gustan las vacas, trabajar con animales, los vamos a inclinar por el rodeo. Bueno, entonces arrancamos haciendo la parte campero, como les decía, y después ya nos empezamos de lleno. En el caso del Ale, él se dedicó más desde el vamos al rodeo que yo, se puede decir, ¿lo cierto? Porque bueno, él fue el primero que arrancó, después yo lo acompañé un tiempo,
Después yo me distancié un poquito, en la cual en ese tiempo en el que yo me distancié fue cuando él le metió mucho empuje y no fue porque yo me distancié, simplemente por unas circunstancias de la vida, hemos tenido que yo no podía hacerlo, entonces bueno, yo tenía un empleado en la cual él empezó a competir con el empleado y tuvimos muy buenos resultados, al punto final que llegamos a ser campeones mundiales, porque ya para completarte el tema esto de los criollos, hay una federación internacional, ¿no es cierto?, que se llama FIC, es la Federación Internacional de Creadores de Caballos Criollos. La Federación Internacional está contemplada por todos los países que tienen como líder el caballo criollo. Así como Estados Unidos tiene líder el cuarto de milla, Argentina el líder es el caballo criollo. Bueno, los países que tienen como líder el criollo es Argentina, Brasil, mira, Paraguay, Uruguay y Chile, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo con Chile. Chile no hubo un acuerdo, ¿no es cierto? Porque nosotros en Argentina y en los otros países que te nombré, tanto Paraguay, Uruguay y Brasil, utilizamos caballos chilenos. Porque dentro de la sangre, para paletear, es muy importante la sangre chilena. Yo siempre creí que el caballo criollo era una sola sangre, cualquier criollo era igual. Después me terminé dando cuenta de que no es lo mismo, ¿no es cierto? Hay que buscar sangres que realmente sean para la competencia la que vos querés hacer. Y Chile no llegó a un acuerdo con los otros 4 países restantes de llamarlo el caballo criollo. Los chilenos ellos quieren que se diga el caballo chileno, ¿lo cierto? Para ellos no es el caballo criollo, es el caballo chileno, sigue existiendo. Ahora tienen fundamento, ¿no es cierto? Porque, o sea, más allá que sea aceptado o no, me meto en este tema porque el caballo chileno tiene otra morfología, es como que lo han creado ellos, con base criolla, ¿no es cierto? Sí, así es, ellos lo crearon, ¿lo cierto? El caballo chileno, o sea, el caballo, ¿cómo te puedo explicar? La raza criolla es una raza muy tradicional de antaño, de la época de los indios, ¿no es cierto? O sea, de ahí surge la raza criolla. Y en Argentina, uno de los grandes creadores de caballos criollos de Argentina, que fue Eduardo Ballester, y después está Solanet, Miguel. Yo te nombro Ballester por una cuestión de que fue una persona visionaria en el sentido de buscar caballos con morfología y función. Entonces fue una persona que empezó a implementar dentro de su manada caballos chilenos para mejorar la función de los caballos criollos que teníamos en Argentina, ¿viste? El caballo criollo, te voy a ir pidiendo dentro de la raza criolla, sí. Está muy buena la historia y ya vamos a volver, pero por ejemplo, en 3-4 palabras, el criollo argentino, sí. Para compararlo con la otra, decime en 3-4 cualidades que tenga que se diferencien de otras razas. Bueno, el criollo argentino, lo cierto, había, ¿cómo explicarte? El criollo argentino, o sea, Argentina en sí tenía una tipología de caballo, ¿no es cierto? En la cual que era el caballo criollo argentino, ¿no es cierto? Ese caballo de antes era un caballo de una tipicidad medianamente corta, de una cabeza, ¿cómo decirte? Un cuello más corto, más grueso, ¿lo cierto? Y una cabeza un poquito más acarnerada, se le puede llamar. Ese era, exacto, más cóncava, más cóncava, ¿lo cierto? Bueno, esa era la tipología criolla desde un principio de la raza argentina. Bueno, después se fueron mejorando, ¿lo cierto? La genética, en donde fueron mejorando todas esas cosas, como es la cabeza, el cuello, el largo del caballo, la grupa. Pero dentro de todo eso es como cuando hablamos caballo criollo argentino, nos quedamos con esa imagen. El caballo criollo chileno, sí. ¿Cuáles son las características? Bueno, no, el caballo criollo chileno no tiene mucha diferenciación con esa tipología. Es un poco más reducido. Más costilludo, más largo. No, más reducido, más reducido. O sea, tenía una tipología similar al criollo argentino en su tiempo, pero era un caballo un poquito más reducido. Y más ágil por eso. La sangre que tenía el caballo era más ágil. Era otra sangre. ¿Es más liviano que de abajo el caballo? El chileno sí. Es más chileno, sí. Es más liviano.
Justamente. Yo en las destrezas lo veo como más largo, o a lo mejor me No, confundo lo con que el ocurre, brasilero. lo que ocurre es que después se fueron perfeccionando todas esas cosas. Yo creo que más que Argentina fue Brasil el que hizo una tipología de caballo muy linda, porque fueron muy visionarios también, como un Eduardo Ballester. Fueron tipos visionarios brasileros. ¿Qué hicieron ellos? Llevaron los mejores caballos chilenos, los llevaron a Brasil para reproductores y captaron los mejores caballos argentinos, ¿no es cierto? Y formaron una tipología de caballo que te voy a decir que son tipologías como en algunos caballos que vos vas a ver acá, que son más largos, un cuello más liviano, más similar a un cuarto de milla de trabajo, ¿no es cierto? Entonces se fue como cambiando la imagen del caballo criollo, ¿no es cierto? Para buscar lo que sea un caballo más deportivo, funcional. ¿Me entendés? De todas maneras, siguen siendo, o sea, cuando hay una elección morfológica todavía hay cositas de que los jurados buscan mucho la tipología vieja del caballo criollo. Habrá jurados tradicionalistas que buscan aquello. Claro, hoy lo que más persiguen, esos tradicionalistas, es el sello racial, ¿viste? El sello racial que uno le llama, que es decir, el caballo criollo era caracterizado por muy buena cerda, una clinera con un tuce ancho, mucho flequillo, ¿no es cierto? Que todo eso después se fue reduciendo al irlo mejorando. Para hacerlo un caballo más deportivo se fue eliminando esas cosas. A lo mejor vos acá vas a notar en mis yeguas, mis crías, que vas a encontrar algunos con mucho sello y otros con poco sello, porque ya no es tan fácil vos llevar todo junto, o sea, hacer de mucho sello, con mucha cerda, con mucha clinera, y si vos lo querés hacer también que sea más deportivo el caballo, ¿viste? Y en la cual nosotros hoy, vos me conociste muy bien a mí, que yo era un fanático de los pelajes de los caballos, ¿no es cierto? Cuando me metí en esto, es un poco como que me olvidé de los pelos. Yo hoy busco el caballo bueno, no me importa el color que tenga, ¿no es cierto? Hoy quiero que funcione, nada más, ¿no es cierto? Es un poquito también la historia que se van paralela, porque estamos hablando el mismo idioma, solamente que cada uno buscó su cauce, donde se encuentra más cómodo, pero todo es tradición. Y lo que pasa sobre esto es a veces que lo que hablamos, aquellos tiempos de los desfiles, se buscaba el pelaje, se buscaba el caballo grueso, el caballo ancho, el caballo ancas partidas, los pechos gruesos, prominentes, buena cabeza. Y bueno, eso lamentablemente digo, ¿no? Porque a veces se han perdido esos desfiles. Y bueno, y hoy se tiró más a lo práctico, a las funciones, a llegar a competencia, a superarse, y esos modelos morfológicos nos quedamos atrás. Sí. Vamos a seguir con enlazando tradiciones, la verdad que es atrapante, un poquito de historia, un poquito de tradición, un poquito de cómo es entrar en el mundo criollo, y de las manos de esta cabaña que realmente es un ícono en esta raza criolla. Enlazando tradiciones, nos vamos a una pausa y enseguida más de esta cabaña que nos va a llenar los ojos. Enfocados en la reestructuración y la modernización del municipio, volvimos a creer que un San Guillermo limpio, iluminado y ordenado puede ser posible. Y todo gracias a vos, a ustedes, gracias al esfuerzo de todos los días. Siempre adelante. Municipalidad de San Guillermo. San Guillermo vive. Reparaciones Biglino. De José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter, subagente Massey Ferguson y Pawnee. Repuestos MWM, Cummins, línea AGCO, baterías Batza, service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo 110 La Paquita. Teléfono 3562 459332 547056. Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. Edgar, Cornelia, bueno, estamos preparando, ustedes están calentando, nosotros estamos disfrutando de una maravilla de instalaciones también. Y recién veíamos un nochito en el caballo gateo que está el Ale, y vemos en tu zaino otro tipo de freno, ¿no?
Así es, así es. O sea que en realidad uno va tratando de buscar el freno que al caballo le quede más cómodo, ¿no es cierto? No hay exigencias, en el rodeo no hay exigencia de freno, se puede usar cualquier clase de freno. Podés usar el freno fijo, el freno quebrado, dicho sea de paso, con el puente más alto, con el puente más bajo, no hay ninguna obligación. Ya no es así en el freno de oro ya tiene una exigencia de freno, sí. Pero bueno, a nosotros nos ha resultado muy cómodo el tema de los frenos quebrados, con 8, como se depende, como ser el Ale, él está usando un freno quebrado con un 8, yo uso directamente un freno quebrado, pero torcido, ¿no es cierto? En vez de ser liso, es torcido. Y la pata también es muy opcional, la pata se puede usar con pata más larga, con pata más corta, se puede usar bajador, como no, sin bajador, eso no hay ninguna exigencia. Edgar, lo que es todos los que son quebrados porque manejan individual, riendas individuales. Justamente, o sea que lo que nos resulta más cómodo el tema del quebrado es porque esto se trabaja mucho a 2 manos. Yo todavía soy un tradicionalista en el que manejo mucho a 1 mano, pero ya la gente más joven que ya se fue haciendo más en el ambiente te manejan directamente todo a 2 manos, ¿no es cierto? Y es necesario, o sea, es necesario el manejo a 2 manos. Sí, sí. Claro, y en los frenos quebrados vos a 2 manos es algo que lo podés manejar mejor y le producís menos daño al caballo en la boca, ¿viste? En lo que te estoy viendo los aperos de trabajo, no tienen nada de lujo, así van también allá, por supuesto, se pondrá. Sí. Pero veo mucho recado paletero, ¿no? Sí, o sea, esto acá no hay exigencia en el tema de los recados, se puede usar basto, que tradicionalmente antes las primeras paleteadas que he estado viendo algunos videos usaban basto, con estribos chicos de punta de pie, ¿no es cierto? En la cual hoy se usan mayormente el estribo de pies entero, que se estriba con el pie entero, o todavía se sigue usando el estribo tipo capacho, ¿no es cierto? Mayormente la gente más del lado sur, Mendoza, La Pampa, ellos son más acostumbrados a ese estilo de estribos. Pero no hay tampoco exigencias sobre eso. Y en el tema de los recados en sí, el paletero nos ha resultado un poco más cómodo por una cuestión de que está más cerrado entre piernas, donde uno hace más la fuerza que un basto, ¿lo cierto? Hay más contacto de piernas con los animales. Claro, porque en realidad vos esto tenés que tener muy buen contacto. Mientras más pegado al caballo estés, es mejor. Mientras más despegado estás del caballo, más difícil es para hacer la prueba. Y a la vez vienen con una peineta alta, el lomillo, que es como que te da un poco más de apoyo, se puede decir, en la parte trasera. Entonces eso es lo que se diferencia a los bastos. Es cómodo la sentada. Claro. Edgar nos está contando, nombra peineta la parte de atrás del basto y arzón la parte delantera. Claro. Y estas monturas realmente son muy cómodas, ¿no? Esto puede venir, ¿no es cierto?, con almohadillas o se pueden usar sin almohadillas. Hay gente que lo usan sin almohadillas, ¿lo cierto?, directamente, el lomillo solo sin almohadillas. Contanos por qué la almohadilla de los bastos. La almohadilla, a mi criterio, es algo que sirve como una grupa. Claro. Mayormente, o sea, los que en algún tiempo hemos domado algún caballo o nos ha gustado en andar caballos a veces difíciles, le sabíamos poner a la encimera, ¿lo cierto?, las potreras le llamamos, que eran un par de boleadoras, para uno tener mejor calce. En el momento que un caballo se te emperraba, entonces vos tenías mayor defensa para agarrarte. Y yo creo que la almohadilla cumple más o menos esa función, ¿no es cierto? Como una grupa, justamente. Engancha mejor. Así es. Muy bien, seguimos en Enlazando Tradiciones, la verdad una maravilla de explicaciones y bueno, todo esto se trata para aprender. Aquel que sabe un poquito, profundizar y recordar esos términos que son tan difíciles, no tan difíciles, tan diferentes a veces que escuchamos en el mundo de la paleteada. Así el mundo de los criollos, así el mundo de la destreza, hablamos lo mismo, pero a veces hay diferentes términos que vamos aprendiendo y eso se trata, aprender hoy la paleteada en esta cabaña Al Josuay, esta cabaña maravillosa de amigos que estamos pasando una tarde maravillosa para que ustedes lo puedan disfrutar en Enlazando Tradiciones. Toro mañero, Rosillo, por pasado Guampa entera, jamás cruzo la ralera pa' patear en campo abierto y andaban los
eso bramando como una fiera. El hallarlo era presagio de una desgracia cercana, pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta y al flete en una carrera lo levantaba en la sasta. Tenía la guampa manchada, rayos flete su haber, nadie lo quería correr y el pillador más mentado volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez. Colgué la vida a los tientos y hará un vuelo entre los dos, a ese bravo y volvedor voy a ceñirle mi... Una de las primeras que hemos visto de todas las que van a pasar en la tarde. Contanos, Edgar, en principio, ¿cómo fue el recorrido? ¿Cuándo el caballo tiene que apretar el novillo? ¿A dónde lo tiene que apretar? ¿Cuál es el puntaje que suma? Porque debe haber puntaje para esto. ¿Al novillo lo tienen que frenar? ¿Al novillo lo tienen que llegar a un lugar? ¿Por qué tantos gritos? Explícame eso. Bueno, en sí no hemos puesto las sogas, ¿no es cierto? Pero el campo, la prueba está compuesta en 4 campos, ¿no es cierto? Son 4 campos que ahora en este momento lo estamos haciendo imaginariamente porque no hemos puesto la soga, pero sino que son 4 campos que están de 6 metros de ancho, ¿no es cierto? Desde salida de la punta de la manga hasta el final acá donde están ustedes parados con el trípode. Bueno, son 6 metros de campo de ancho y a los 5 metros es un campo, es la primer cruce, hay una soga de cruce. A los 10 metros es el otro cruce, que ahí ya son 2 campos. Luego, a los 20 metros más adelante, está el otro cruce, que es el tercero. Y por último campo, desde los 30 metros hasta el final, que es acá, al límite. Bueno, una corrida buena es cuando vos en el primer campo, ¿no es cierto?, le llegaste a la vaca justo atrás de la paleta, ¿no es cierto?, porque si estás adelante de la paleta no sumas puntos. Tenés que llegarle justo a la posición, no tenés que estar adelante ni atrás. Entonces vos en el primer campo la agarraste en posición y le bajaste la velocidad que ella traía del recorrido de la manga y no la perdió más a esa velocidad hasta el final. Vos de ahí arrancas sumando 5 puntos del primer campo, 4 puntos el segundo, 3 el tercero y 3 el último campo. O sea que el total de puntaje son 15 puntos cuando una corrida es buena, ¿no es cierto? Todo eso después depende de la posición en la que estén puestos los caballos, ambos, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que si uno está en posición y el otro no, te va a sumar los puntos. No, tienen que estar los dos en posición. Y a la vez no tenés que perder la vaca en toda la trayectoria, ¿no es cierto? Y ese apoyo de los dos caballos tiene que ser constante, no puede en ningún momento titubear el caballo. No, simplemente no tiene que dejar ir la vaca, no se tiene que separar de la vaca, ¿no es cierto? Porque a lo mejor una vaca un poquito más débil, vos tenés que aflojar un poquito los caballos para que vos no la pares del todo a la vaca ni la tires al suelo, ¿no es cierto? Tenés que aflojarle un poquito los caballos, entonces, pero vos no tenés que perder el contacto con la vaca y tenés que continuar a la velocidad reducida que la traes. Tengo una pregunta que por la ignorancia mía, pero para saberla, ¿exigen un quilaje de vaca? Sí, hay una exigencia. Hay una exigencia que tiene que ser una vaca que ronde desde los 270 kilos hasta los 330, 340 kilos aproximadamente, y tiene que ser mestiza. No puede ser un overo negro, no puede ser una jersey, tiene que ser una vaca mestiza. Explícanos por qué eso. No, es por una cuestión que la vaca mestiza, lo cierto, es como que tiene otra resistencia y a la vez es normalmente con la hacienda en la que se arrancó la prueba en sí, porque esta prueba viene mayormente del sur, ¿lo cierto? Y en el sur prácticamente no existía el overo negro, o sea que siempre se hizo con hacienda mestiza, ¿lo cierto? ¿Se hace igual que las maromas de los caballos reservados? O sea, ¿se pone alguna vaca de este lado para que el novillo o la vaquillona que salga de allá busque? Claro, hay que siempre, lo normal, como nosotros ustedes vieron, que le dimos una pasada a las vacas para que las vacas vayan conociendo el señuelo, que se le llama a esto, al corral donde se depositan, lo cierto, las vacas, y normalmente lo que hay que hacer es las primeras 2 vacas en una competencia se largan, que se vayan al señuelo como llamadoras. Entonces vos después ya agarras, entonces como que la vaca va viéndole de adelante y va.
¿Me entendés? Muy bien, lo seguimos viendo, vamos a ver Dale. otras paleteadas más. Suerte chicos, vámonos más. Pero Rosillo, por Pasador, Guampa entera, jamás cruzó la ralera pa' pastear en campo abierto y andaba en lo más espeso bramando como una fiera. Bueno, segunda pasada, la verdad, muy bueno, muy contento la changada acá. Y estamos viendo que también pidiéndole unos detalles yo como para ir aprendiendo en esto. Y sin duda que algún día voy a tener el honor de poder relatar alguna de estas pruebas y esta disciplina. Edgar, el rebenque se lleva, pero ¿cómo es la cuestión de ante el reglamento de la paleteada? No, el rebenque se puede usar libremente, como en un montón de exigencias, ¿no es cierto?, que podés tener, que no puede ser la lonja del rebenque, no puede ser un chicote, no puede ser la lonja más chica a lo que es el cabo del rebenque, ¿no es cierto? Esto está permitido, como ese está permitido. Lo único que sí, vos podés castigar al caballo cuando lo ves necesario, lo podés usar, no podés tocar la vaca ni con el rebenque ni con la mano, eso está totalmente prohibido, o sea, es cero. Lo que sí, si vos haces exceso de castigo al caballo, sí, el jurado, ¿no es cierto?, tiene todo el derecho para llamarte la atención. ¿No se puede charquear tampoco? No, sí. Sí. Vos te podés agarrar con las dos manos, está totalmente... Lo que no podés hacer, vos pegar adelante del caballo. No podés pegar ni a la paleta ni le podés pegar a la vaca de adelante. Bien. Escúchame, Edgar. Se usan, lo he visto con espuela y espuelines, que no son dañinos, sino que son punta achatada, pero por lo general se usa para qué hacerle la función de qué cumple la espuela y el espueline. No, la espuela normalmente se puede usar cualquier tipo de espuela, ¿no es cierto? Nada más que desde hace un tiempo, ahora que ya debe ser casi un año y medio ya, en donde se exigió sangre cero. Entonces vos empezás a reducir el tema de la espuela, que no sea tan brava para no producir ningún sangrado en los caballos, ni en las espuelas ni en la boca, ¿no es cierto? Porque automáticamente queda descalificado. Vos estás compitiendo y el jurado te ve sangre o en el caballo o en la boca y quedás descalificado. Entonces se fue buscando una espuela que sea cómoda, a cada uno le resulta más cómodo. Él usa un tipo de espuela, yo uso otro, pero siempre tratándose de que sea una espuela que nos sintamos cómodos y a la vez que no lastimemos. Otra de las consultas para el manejo, esto ya va a la parte práctica. Cuando sale la vaca, ¿de qué lado se toca el sobaco? ¿De qué lado se toca el animal para que vaya arriba de la vaca? Bueno, o sea que en realidad lo importante es cuando la vaca sale en la punta de la manga, ¿lo cierto? Que los dos caballos golpeen al mismo tiempo. Y vos, para lograr que los dos caballos cierren en la punta de la manga, tenés que tratar del lado de afuera, ¿lo cierto? Se puede decir, no tan atrás en las verijas, sino que a la altura de la cincha, meterle espuela para que el caballo se mande para adentro, ¿lo cierto? O sea, el lado inverso del lado que tenés la vaca. Vamos a seguir con esto, la verdad que es una maravilla, un mundo nuevo, a pesar de que uno tiene tantos años en lo que es el tradicionalismo, la destreza, siempre uno ha estado en el tema de la destreza, pero esto es apasionante, es una disciplina que no conocía, desconocía, por eso vengo a buscar esos términos, por eso vengo a buscar nutrirme de esto y que ustedes a través de Enlazando Tradiciones sepan lo que es el hombre de campo, a qué se dedican las razas criollas, una de las disciplinas de tantas que tiene esta raza criolla que hoy hemos venido a disfrutar en esta cabaña Aljozoay, que la verdad que nos impacta las instalaciones.
Bueno, para mostrar un poquito también lo que es pelaje en estas cosas de gaucho que le hemos puesto a este micro dentro de Enlazando Tradiciones, vemos una yegua zaina, una yegua, por supuesto, defiende su raza criolla, buen flequillo, buena cola, buen remillete de cola, larga la yegua, linda, muy femenina la yegua, y la estamos viendo que es calzadita, apenas calzadita, media red del lado del lazo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Tiene las dos manchitas, pata y mano, del lado del lazo, donde el criollo lleva su lazo en el anca del lado derecho, sería en el montado. Y ustedes están viendo, ahí está mostrando también Edgar las condiciones de esta hermosa yegua criolla, donde tiene un pequeño lucerito en la testera y el flequillo. Flequillo también nos vamos a apoyar también que él pueda anexarle algunas cuestiones más al detalle del pelaje. La raza criolla defiende flequillo y cola gruesa, ¿no es cierto? Así es, Mauricio, sí, o sea que eso se le llama sello, se le llama sello racial, ¿no es cierto? Lo que es esa parte, lo que es flequillo, cerda y tuce, ¿no es cierto? Cerda de cola, lógico. Te mostraba un poco la docilidad en el tema de cómo va para atrás, la posición de la yegua, de la cabeza, porque en esto no es que vos con cualquier caballo a lo mejor podés hacer una paleteada, ¿no es cierto? Porque no necesariamente, esto está dentro de la raza criolla, la exigencia que tiene ese puro inscripto. Pero si vos por ahí tenés un buen caballo, también podés hacer la disciplina, no podés participar de las competiciones, ¿no es cierto? Pero te quiero decir de que lo fundamental de esto, que el caballo esté muy bien en la boca, ¿no es cierto? Esto es lo fundamental. Vos habrás notado cuando traíamos la vaca que nosotros le tirábamos la rienda y el caballo cedía totalmente la cabeza para el lado de donde uno quiere, ¿no es cierto? Lo mismo que un timón de una lancha, ¿no es cierto? Vos en el momento que lo necesitas, la tenés que tener que vos le arqueás para un lado o para el otro, porque por ahí vos necesitas aflojar un poquito. Entonces cuando aflojas, enderezas la cabeza del caballo que afloje la paleta. Cuando necesitas hacer más fuerza, le tronchás la cabeza inversa a la vaca y el caballo se la fuerza con la paleta en contra de la vaca. Lo que notó también en la doma, que uno lo ve, bueno, todos los domingos sin duda, son caballos que ninguno estrellea, ninguno va para afuera, para arriba, sino que buscan el pecho. Es otra de las condiciones de la doma, ¿no es cierto? Sí. O sea, en esto, uno a veces por ahí antes, a cualquier caballo lo domaba de cualquier manera y para lo que uno lo quería, funcionaban. Después uno se fue dando cuenta que vos en esto no es tan así. Vos en esto necesitas caballos que estén muy bien domados en la boca mayormente, ¿no es cierto? Aparte hay otra cosa dentro del criollo, que por ahí uno que ha andado mucho con el tema de caballo lo ha encontrado en esta raza, que es un caballo muy dócil para domar. Es un caballo que se puede decir son domados desde el nacimiento, o sea que ya nacen domados, porque no te hacen cosas raras, y eso también es genético. Vos sabés que uno a medida que va criando caballos vas encontrando que por ahí te salen algunos que son un poquito más complicados y entonces vos los vas eliminando y vas tratando de ir dejando lo que es más dócil y más fácil. ¿Por qué te digo esto? Porque todo caballo puede llegar a un fin de paletear, ¿no es cierto? Pero uno lo que va tratando de que el caballo sea más precoz, ¿no es cierto? Que más precozmente uno pueda llegar, que no necesiten tanto ejercicio, tanto trabajo para poder hacer esta disciplina. Caballos inteligentes. Caballos inteligentes, justamente. Y bueno, y uno lo podés hacer, por eso vos recién me preguntabas de la cantidad de caballos, y yo te decía que tengo muchos, estoy sobrecargado, pero lo que me ocurre es eso, que a veces por ahí para descartar una yegua, a veces la pongo en balanza y digo, pucha, qué lástima descartarla esta yegua, las crías que me da, y descartarla es un pecado, ¿lo cierto? Aparte el tiempo que tenés que determinar si es descartada o no para esto. Claro, lleva tiempo, y ahí te amontona de mira Mauricio, vos conoces muy bien la trayectoria mía, y yo que estoy en esto metido de los criollos no hace muchos años, que estoy de lleno en esto, se puede decir que hará más o menos unos 14, 15 años, lo cierto que estoy metido de lleno en esto. Tuve muy buenos resultados, como te lo decía, pero los resultados se dieron porque uno tenía un poquito de conocimiento con los caballos y los fue aplicando, ¿no es cierto? Y tiempo, no cabe duda. Pero como ser ya hoy, ¿no es cierto? Yo voy tratando de ir puliendo mucho esas cosas y lo que voy tratando de hacer, porque en realidad lo que te estoy mostrando, se puede decir, estos productos que yo tengo acá, estos productos que fueron comprados, potrancas, chúcaras, y las domamos y hoy las tenemos compitiendo. Hoy son yeguas de 9 años, ¿no es cierto? Aproximadamente. Bueno, y mis crías de mis caballos recién van a salir a la luz, se puede decir de acá
2 años, ¿no es cierto? De estas yeguas, Claro, sí. ahora se va a mostrar un hijo de esta yegua, que ya está compitiendo con uno de los padrillos que yo tengo también, que ya es prefijo nuestro. Pero te quiero decir de que es un proceso largo todo esto, ¿no es Sí. cierto? No es como cualquier otra disciplina. Esto acá te lleva tiempo y la finalidad de cualquier criador de raza criolla, ¿sabe qué es lo más importante? ¿Cuál es mi meta final? Mi meta final es poder lograr correr caballos, productos hechos por mí. ¿No es cierto? Hechos por mí, ¿qué te quiero decir? De que sean crías en la cual yo he elegido la madre, he elegido el padre, salieron esas crías, las domamos y salieron buenas. Y las estoy corriendo. ¿No es cierto? Eso sería mi último pedido que yo podría hacer. Para lograr eso, y te conozco y sé la persona que soy y lo que cuando se te mete algo en la cabeza, lo buscas. Sé que sos un estudioso de la raza, porque para esto para tener estas visiones y estas metas, tenés que ser un estudioso de la raza. ¿Por qué estudioso de la raza? Y buscar la sangre, buscar constantemente. O sea, la mente de esta cabaña sos vos. La mente de decir la sangre, a dónde tengo que ir, a quién tengo que seguir, a qué potranca tengo que seguir para conseguir formar esto, ¿no es cierto? Así es. Lo que ocurre es que esto, como cualquier cosa, no es que 2 más 2 es 4. No. ¿No es cierto? Vos por ahí podés tener la mejor sangre de madre, la mejor sangre de padre y no te salen. Pero le vas a errar menos, ¿no es cierto? Vas a estar más aproximado. Y vos hace un rato le preguntabas a Lale el tema por qué muchas yeguas y pocos padrillos, ¿no es cierto? Yo creo que la finalidad son ambos iguales, ambos son buenos iguales. ¿Cuál es la diferencia que podemos hacer por el hecho de que usamos más yeguas que padrillos? Porque la yegua tiene este semblante de tranquilidad. Un padrillo, es grave de encontrar un padrillo. Yo creo que de todas las 800 yuntas que hay en todo el país compitiendo, no sé si habrá 10 padrillos compitiendo. El resto son todas yeguas o castrados, ¿no es cierto? Por una cuestión de docilidad, de tranquilidad para el dueño. Porque viene acá, estás en un grupo de caballos, porque se juntan 20 yuntas, ¿no es cierto? Y son 40 caballos, y vos estás ahí formado, estás con un padrillo, y el padrillo siempre está alterado, y si vos vas a la manga, el caballo tiene que estar totalmente concentrado, igual que vos. Eso es lo que veíamos, la serenidad. Le marcaba yo recién a Ale, nuestro camarógrafo, le digo, mirá la serenidad y las condiciones que tienen los dos, el gateo y la zaina, le digo, en la manga, clavado los dos, esperando, que debe ser también parte del jurado, ¿no? Parte de sumar puntos y parte de condiciones, ¿no? Vos sabés que no, el jurado no te suma punto en eso, pero sí te suma para vos. Porque vos a lo mejor vas a notar ahora esta yunta que va a correr ahora, son una yegua y un castro nuevamente, son con otro temperamento, y vas a notar que ya no es tan sencillo. Entonces vos te encontrás más cómodo cuando vos tenés tus caballos, que lo tenés en tus manos y en tus piernas. ¿Lo cierto? Vos lo estás teniendo, lo tenés dominado. Difícil es cuando un caballo se te abalanza, un caballo se te abre de la manga. Entonces tenés que tener un montón de puntos de vista para caerle justo a la vaca. ¿No es cierto? O sea que son todas cositas que te van restando si el caballo no es totalmente dócil, ¿viste? Y en el tema de padrillo ocurre justamente eso. El padrillo no es tan dócil, es más indócil que la yegua, ¿viste? Seguimos con esta historia de la paleteada, la verdad, atrapante en esta hermosa tarde, para poder, una tarde que nos dedicaron toda esta gente de la cabaña a nosotros solos, y que queremos devolverle también en las imágenes a ustedes que lo están viendo. La verdad, muy apasionante este mundo, y vamos con más. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que los dos caballos llegan al mismo tiempo, juntos, en posición, ¿no es cierto? Esa es una vaca que sumó los 15 puntos. ¿Por qué le digo los 15 puntos? Porque al estar en posición y al reducirle la velocidad a la vaca apenas en la punta de la manga, ya fue sumando los 5 puntos del primer campo, los 4 puntos del segundo, los 3 del tercero y los 3 del último campo. Esa es una corrida de puntaje máximo. Viste, muy buena. Es buena, es buena. El caballo zaino, que está el hombre acá, el caballo zaino, el Picasso que está de este lado, lo vi como más despegado de la vaca. ¿Puede ser que en algún momento se buscó despegar? Sí, lo que ocurre de que es un caballo que esta se puede decir que esta largada de manga, al igual que el otro gateado que corre recién conmigo, son caballos que no tienen más de 3-4 posturas en la manga.
son caballos sumamente nuevos, ¿no es cierto? Está más inquieto, está como... Claro, justamente. Esta yegua y la yegua Pampa, la que está corriendo el hijo mío, nosotros con esas dos yeguas tuvimos en las semifinales de Palermo, compitiendo ya. Sí, señor. Ese es un 0 y es un 0, ¿lo cierto? ¿Por qué? Porque no le tomaron el tiempo a la vaca salió demasiado rápido y vos siempre tenés que ir mirando mucho el tema de la vaca. No tenés que perder nunca cuando estás a caballo, nunca tenés que perder la visión a la vaca y mirarla muy bien y te vas concentrando y vos te vas dando cuenta al momento de que la vaca va saliendo si la vaca va a salir o se va a parar en la manga, ¿no es cierto? Entonces vos de acuerdo a la postura de las orejas del animal, te vas dando cuenta si la vaca va a salir o se va a parar. Vos todo eso tenés que irlo midiendo, porque si no lo medís... te ayuda mucho también al hombre que tiene campo, que tiene vaca, porque sabe que la estudia la vaca. Tenés que estudiarla, ¿lo cierto? Porque es muy complicado vos como ser sedá, que vos en una competencia que estás corriendo, tenés vacas, de que te van hasta la mitad de la manga y se te paran y empiezan a recular para atrás, van otro pedazo y se vuelven a parar. Entonces todo eso ayuda a cuando vos tenés los caballos bien en la boca, ¿no es cierto? Cuando los tenés bien en la boca los caballos, vos podés ir para atrás, podés ir para adelante, podés avanzar. Te corto y te sigo con la corrida recién que vuelvo a hacer otro 0. Ahí está el tema del dominio en la boca del caballo. Ellos ahí cuando la vaca se para, los caballos se tienen que haber parado junto con la vaca, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ese segundo que vos te paraste lerdo, la vaca se te plantó y se te peló. Mira, todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahí vamos a ver la que viene. A ver, describirnos. Sí, bueno. Bueno, esa es una vaca en la que vino saliendo muy parejita desde la manga, ¿lo cierto? Ellos vinieron manejándolo muy bien. Ellos vinieron sumando los puntos, ¿lo cierto? Sumaron los 5 puntos del primer campo, los 4 puntos del segundo campo, los 3 puntos del tercer campo y se le escapó la vaca en el último campo. ¿Qué viene a ser? Es un 0. Lamentablemente. O sea que vos no tenés que perder la vaca hasta la última línea de los 60 metros donde termina la pista. Perfecto. ¿Cuántas posibilidades tenés en un campeonato? O sea, ¿cuántas vacas tenés para cada dupla? Claro, o sea, son 12 vacas que se corren por clasificatoria. Bien. ¿No es cierto? Se corren 6 vacas de un lado y 6 vacas del otro, pero se van intercalando. Como de decirte, te nombran la primer yunta, va a la manga, ¿no es cierto? Corre una vaca de un lado, un caballo del otro lado del otro, vuelven, corren otra vaca en distinta posición y se cambia de yunta. O sea que se van corriendo, si son 20 yuntas, corren las 20 yuntas, 2 vacas cada una. Y después, ¿lo cierto? Después vuelve de nuevo a arrancar con la primera. Perfecto. ¿Me entendés? Perfecto. Lapacor. Planta procesadora de soja Lapacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562 50 0295. 3562 50 50 96. Email lapacorsrl@hotmail.com. Taller Mecánico Don Líder. Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller Mecánico Don Líder. De Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brickman. Teléfono 3562 506507. Fijo 03562 455406. Taller Mecánico Don Líder.
libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Bueno, en esta cabaña que la verdad que nos llena de ojos de ver los criollos, aquel que le guste esta raza, la verdad que se va a llenar los ojos, el corazón y el pecho de ver esta raza tan noble, ¿no? Y estamos viendo el padrillo, Edgar. Contanos el nombre, contanos las características, por qué lo elegiste, de dónde lo trajiste, las características que refleja la raza criolla, sin duda, por eso lo has dejado como padrillo, ¿no? Bueno, acá volvemos un poquito a lo que estuvimos hablando en un principio con respecto al tema que vos me preguntaste del criollo argentino. Lo cierto de que había en su tiempo, con sus características, con su tipología. Este es el caballo justamente que yo te mencionaba, que por ahí los brasileros han sido los que han armado esta tipología de caballo. Este caballo tiene una parte de sangre brasilera, otra parte de sangre chilena y otra parte de sangre argentina, ¿no es cierto? O sea, tiene la conjugación de las tres sangres, en la cual importantes, porque viene de una cabaña muy grande, que es de Enrique Tronconi de Trenquelauquen. Son gente que tienen aproximadamente 2.000 yeguas, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos han producido distinta variedad de caballos. Este caballo tuve la suerte, puedo decir así, de obtenerlo, porque creo que si no es con suerte no hubiera estado a mi alcance para comprarlo. Fue un caballo que participó de una FIC en morfología, de la que yo te mencioné, que es la Federación Internacional, que eso se hace cada 3 años, ¿no es cierto? Es como un mundial. Los mejores de cada país participan en ese mundial. Bueno, este caballo participó como potrillo, ¿no es cierto? Y al volver de la exposición,
por un error, por un equivoco del patrón con los empleados, lo largaron a la manada de padrillos que ellos tenían en su estancia y se lo habían lesionado mal. Y justo en ese momento me surge la inquietud de comprar un padrillo y les hablo y me lo ofrecen. Fue el momento justo, ¿lo cierto? Y el caballo estaba tan mal en todo sentido, anímicamente y morfológicamente estaba destruido. Pero de todas maneras yo le veía cosas buenas, como vos por ahí me decías del largo del caballo, la grupa. Vos fijate la grupa, un poquito claro, de lo que es la morfología en sí. El caballo. Bueno, ¿por qué elegí un padrillo? ¿Qué le veo al padrillo? El caballo, lo cierto, se conjuga, lo cierto, en una morfología, se conjuga en un rectángulo, se puede decir, que esté dividido en 3 partes y que las 3 partes sean similares o iguales o parecidas, ¿lo cierto? Bueno, ¿a qué lo referimos? La grupa, el largo de la grupa, que sea del mismo largo que del largo del lomo y del mismo largo del lomo hacia la punta de la paleta. O sea, tienen que ser 3 cubos similares, ¿lo cierto? Esa es parte de una morfología de un caballo bien puesto, ¿no es cierto? Porque vos te vas a encontrar por ahí con caballos que tengan una grupa larga pero un lomo corto, o una paleta parada, ¿no es cierto? Que la paleta, en vez de ser bien angulada como tiene la paleta de este caballo, la tenga parada así. Entonces, ¿qué le hace? Que ese caballo sea más corto desde adelante, ¿no es cierto? Bueno, este es un caballo que tiene una tipología muy, pero muy buena. Por algo tuvo sus logros en morfología, porque fue 3 veces gran campeón, ¿no es cierto? Este caballo, 2 veces en Jesús María, en una exposición que es muy importante, Jesús María, porque no es una exposición cualquiera, una exposición grande, y en Hernando. Luego fue seleccionado para la FIC del año 2015, que se hizo acá en Argentina, estuvo dentro de los 10 mejores padrillos de Argentina, y bueno, ahí logró un 3er puesto, ¿no es cierto?, en esa exposición FIC. Desde ahí yo ya lo traje y ya lo dediqué a padrillar, ¿no es cierto?, en la cabaña. Y hoy ya vamos sacando los frutos de él. Pero, ¿qué es lo más importante de este caballo que encontramos? Es la docilidad que tiene por ser padrillo. Yo me animo con este caballo de hacerle cualquier cosa y no lo hago con cualquier padrillo, porque hay que respetarlo a los padrillos, ¿no es cierto? Pero este es un caballo que vos le podés hacer lo que quieras y no te vas a hacer ninguna clase de monada. Al igual que sus crías, como vos me decías, de que a lo mejor que es mejor el 50% de una yegua, el 50% de un padrillo. Yo te decía de que es importante lo de una yegua, pero cuando vos te encontras con un padrillo como este, que tampoco no le encontras de efecto, se lo podés echar tranquilo, porque te va a dar morfología, te da condiciones, ¿no es cierto? Claro. Contame un poquito lo que es la morfología de cogote y cabeza. Bueno, lo cierto, esto es un poco inverso a la tipología que había anteriormente, ¿lo cierto?, en los criollos, porque antes el criollo se buscaba con un cogote más corto y más grueso, ¿lo cierto? Hoy este caballo tiene un cogote más liviano y a la vez lanzado, que le llamamos el cogote lanzado, quiere decir que tiene el cuello, ¿lo cierto?, en una posición con la cabeza bien puesta, ¿lo cierto? Y siempre tiene que ser la línea del caballo, vos venís con el tuce, ¿lo cierto?, a la cruz, y el lomo y la grupa, y terminás en la punta, que todo sea una línea, que nada se ponga demasiado grave, ni para arriba ni para abajo, ¿lo cierto? Que sea una línea suave, ¿no es cierto? Que como que la que él tiene. Por ejemplo, viniera así, se para la anca. Exactamente. Esa curva no tiene que existir. Porque la hay... inserción de la cola en el criollo es esa, ¿no es cierto? Ahí. No, tiene de todas clases de inserciones, ¿no es cierto? Este tiene una inserción perfecta porque se continúa justo con la punta de la grupa, o sea, como viene la grupa, le sale la cola, o sea, está perfecta. Si él tuviera la inserción de la cola más baja, ya le desfiguraría un poco la grupa, ¿no es cierto? Pero la tiene ahí en una posición perfecta, ¿viste? Después lo que es la junta de garrones, sí. Los garrones. Bueno, el garrón muy aplomado, sin duda. Sí, el garrón justamente tiene que ser, o sea, el caballo perfecto tiene que tener, míralo, vos ahí como él está parado, lo estás viendo, ¿ves? Tiene que ser una pata muy bien derecha, no tiene que ser ni hacia afuera el garrón ni hacia adentro, ¿lo es cierto? O sea que tiene que ser una pata derecha. ¿No es cierto? Y a la vez el caballo tiene que bajarle el músculo de la pierna para que por ahí le haga un poco un garrón más bajo. Perfecto. ¿No es cierto?
Al igual manera de las manos, ¿no es cierto? Las manos también tienen que tener una perfecta línea. Todo se basa en la línea que, que tiene que dar, ¿no es cierto? La línea perfecta, ya sea para adentro o para afuera, está mal, ¿no es cierto? Muy bien. La morfología también parte de esto de los criollos, donde son muy puntillosos y con unos reglamentos muy estrictos de esta raza. Y bueno, sin duda que hemos visto un padrillo ejemplar, un padrillo que es uno de los mejores, por eso tiene 3 coronas grandes ya el padrillo de campeonatos enormes en su morfología. Aparte manso y aparte hemos visto la genética, ¿no? La genética de este gran padrillo que tenemos en la estancia Al Josay. Esta es una potranca de 2 años y medio, ¿no es cierto? Es hija de él, del Vilcún distinto, en una madre de sangre funcional, se puede decir de sangre funcional paletera, en la cual uno trata de buscar yeguas paleteras para la disciplina que nosotros hacemos. No quiere decir que sean solamente para paletear, se pueden usar para distintas disciplinas, pero como consideramos que para paletear es lo más difícil, entonces tratamos de buscar madres que sean para eso, ¿no es cierto? Y bueno, y le dimos el distinto y ha salido este producto que es muy importante, un producto muy bueno, muy completo, en todos los detalles que yo te mostré del padre son los que le ha dado a la hija. Y si vos vieras la madre, es una yegua que está bien, tiene una lesión, pero no se asemeja nada a lo que es la hija, ¿no es cierto? O sea que el padre acá le ha aportado muchísimo de sello, ¿no es cierto? Muy bien, otro de los grandes productos que tiene esta cabaña, que la verdad está a nivel mundial rankeada entre las mejores de las razas criollas. Bueno, con ella Cornelia, una tarde maravillosa. Y bueno, este plantel de yegua donde hay de todo y donde nos va a contar un poquito cómo selecciona la yegua, ya un poquito nos ha contado durante las pruebas de la paleteada, pero yeguas que están todas llenas. Y bueno, contanos, Edgar, ¿qué estamos viendo? Bueno, esta vendría a ser la manada de yeguas que tenemos para cría, ¿no es cierto? En la cual hemos ido seleccionando para madre, han sido yeguas finalistas, campeonas, siempre tratando de buscar en la disciplina rodeo, que es lo que nosotros mayormente hacemos. De todas maneras, hay yeguas que han tenido muy buena función en otras disciplinas dentro de los criollos, pero mayormente son todas sangres que hemos estado buscando, hemos estado captando sangres argentinas, sangres chilenas, sangres brasileras, de que han dado bien, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy hemos tratado de tener esos vientres, son todos vientres ya de sus años, de yeguas de 20 años, 21 años, 19, pero bueno, por lo menos para ir sacando unas 2 o 3 crías, y a la vez ya tenemos descendientes de ellas, ya lo que es hembras, descendientes de ellas, ya las tenemos guardadas para la cabaña, que esas vendrían a ser futuras corredoras y madres. Espectacular el lote, un lote de cuántas tenés en total para... 20 yeguas más o menos aproximadamente. 20 yeguas, 3 padrillos. 3 padrillos, justamente. Muy bien. Edgar, querido, bueno, vamos a hablar un poco cuando vemos, la verdad, muchísimos potrillos de yeguas campeonas internacionales también, que tenés campeones brasileras, la verdad que tenés una genética de primera línea, y cuando hay genética salen potrillos buenos también. Y esta potrillada, contanos un poquito la forma de doma, cómo se manejan ustedes para la doma, cuándo ya empiezan a encerrar. Nos contaba un poco el Alex esta mañana, que le da un tiempo hasta los 3 años y medio, 4 años para empezar, pero el manoseo del caballo, empezar a mansar de abajo, o ya hay un proceso de doma que empieza y termina. No, el tema está que desde el momento que nace el potrillo ya se empieza a agarrar, porque en el momento que nace uno ya tiene que agarrarlo enseguida para curarle el pupo, para hacerle el enemol, para que enseguida vaya de cuerpo. Desde ahí ya agarra, y después al mes, a los 2 meses, se lo va agarrando para ya irle acomodando el tema de vasos, ¿no es cierto? Ajá. A los potrillos. Entonces de esa manera, claro, ya es muy importante, desde chiquito ya es muy importante eso. Y entonces de esa manera ya el caballo se va entregando, ¿no es cierto? Porque ya prácticamente se puede decir que se doma del cogote, o mejor dicho, se palenquea, ya se acostumbra a levantar las patas, las manos. Entonces vos cuando ya vas continuando, y después a los 8 meses, cuando normalmente destetamos,
ya están totalmente domados casi de abajo, ¿no es cierto? Ya de pata y mano, de cogote, todo. La ¿viste? doma hacen una mezcla como se está usando ahora, la doma, la racional, la tradicional, mezclan un poco todo para Yo sacar creo que el toda mejor. doma, sí, yo creo que toda doma, teniendo un buen fin, da resultado. Ajá. Yo creo que no hay que ni tenerle miedo a la tradicional ni a la auténtica de hoy. Son todas cosas que uno tiene que ir tratando de ir buscando en lo que te resulta más práctico y más cómodo. Pero yo nunca fui un partidario de decir, bueno, un cerrado que, Claro. de decir, bueno, Un no, me librito y gusta, nada más. claro, me gusta hacer de esta manera u otra. Claro. Lo que sí se trata es de que se traten bien a los caballos de una forma muy prudencial. Lo que se trata de no hacer es violencia, ¿lo cierto? Nada de violencia, ya sea con decirte, no se palenquea ni un potrillo de esto. Estos potrillos no hay ni uno que se palenqueen atado a un palenque. Estos caballos están todos cabresteando, que te pisan, pero ni un caballo está palenqueado atado a un palenque. Bien. ¿Lo cierto? Eso ya es importante, eso ya es un inicio de doma que uno lo fue incorporando y dio resultado, ¿lo cierto? Entonces lo seguimos implementando. Y el tema del resto de las domas, bueno, hay distintas modalidades, hay el que te doma que usa bocado de cuero, el que te usa un freno filé, teniendo un buen fin y Pero buena no, mano, ya no se tira más de la boca. directamente de la boca no lo tiramos. No. De la boca no lo tiramos, no. En realidad, qué sé yo, no digo que no lo tiramos, porque por ahí vos a veces un caballo ya lo tenés andando y por ahí necesita un tirón, Ajá, ¿lo es cierto? lo Pero no drástico, ese ¿verdad? sistema Claro. tradicional Claro. que usábamos antes, ¿lo es Sí, cierto? sí. De algunos a veces de tirarlo de abajo del suelo, otras veces de bambolearle el cuerpo sobre el lomo y tirarlo desde arriba, ¿lo es cierto? En una forma a toda furia. No lo usamos, o sea, yo no digo que no lo tiremos, pero no es que tiremos específicamente eso. En casos puntuales se Lo busca, tiramos claro. en forma puntual, Claro. ¿no es cierto? En forma puntual, o sea, son dos caballos que se van domando en una forma muy prudente, muy tranquila, sin agresión en absoluto. Al contrario, si nosotros vemos, tanto el Ale como yo vemos, que las personas que trabajan con nosotros agreden a los caballos, ya el primer llamado de atención, y si no nos hacen caso ya no tienen Sí, que sí, seguir, sí, sí. ¿lo es cierto? Sí. Porque lo hemos comprobado en todo el tiempo de que uno estuvo siempre con el tema caballo y más a la disciplina que vuelvo a reiterarte, de la que uno hace la paleteada, vos necesitas que el caballo sea muy, pero muy dócil. Entonces, si el caballo te lo maltratan, es algo que después no lo podés retraer, ¿lo es cierto? Otra cosa que es importante en estos caballos, que ahí se diferencian con el criollo tradicional de antes, o el criollo argentino, que estas sangres de caballo son muy inteligentes. Entonces, como te captan muy bien, aprenden muy rápido, te captan muy bien lo malo. Cualquier error que vos cometes, ese error a ellos se les graba. Se les graba. Entonces después te cuesta sacárselo. Quedó Por de eso trabajo, tenés que, claro, quedó de trabajo. por eso tenés que tratarlo muy prudencialmente para no cometer ese error después, ¿viste? Sí. Bueno, otra de estas clases que uno va tomando y que va incorporando, y seguramente habrá diferentes historias en estas cosas, pero ellos tienen esa escuela y la cual le está dando la maravilla de resultados que hemos estado viendo de estos campeonatos internacionales. Bien, enlazando tradiciones en esta maravillosa jornada que hemos tenido, y hemos visto esta parte de la paleteada, de la parte práctica de las cosas, de ver el trabajo de ellos todos los días sobre los caballos criollos, buscar la funcionalidad, buscar todo lo que hemos visto en esta tarde, que nos llevamos esa imagen de que no es soplar y hacer botellas, de esto se trata. Trabajos de mucho tiempo, de mucho pensar, de ser inteligente en algunas cosas. Después la suerte dice si funciona o no también, ¿no? Porque entra la suerte. Pero este hombre que tengo a mi izquierda, yo lo conozco desde aquellos comienzos del Mega Nacional, que aquellos tiempos era nacional, cuando andábamos con el Dani Coelho también, y tuvimos la suerte de conocer a esta persona. Esta persona nos mostraba en aquellos tiempos, primero traer el Nacional acá a Toro Puyo, a su tierra. Después empezar a conocer las pilchas. Y hoy vamos a hablar de pilcha, y hoy vamos a mostrar pilcha que realmente él guarda con tanto
con tanto respeto, ¿no? Porque cada pilcha tiene su respeto. Y que, bueno, las luces, porque ha sido muchos años capataz de campo, ahora medio ya un poco dejando esa actividad, pero lo importante que son las pilchas y esto de la tradición que hablaba yo. Esto no viene porque sí, viene porque hay una historia. Edgar, querido, contame un poquito la historia de que por qué empezás a amar estas pilchas, de dónde vos crees que puede ser. Primero, antes que nada, decime hijo de quién. Yo creo que de ahí puede venir la cosa. Bueno, mira, Mauricio, la verdad que sí, uno es algo que lo ha mamado de chico, se puede decir, como también así trato de hacerlo yo con mis hijos, ¿no? Uh-huh. La historia un poco de acá, de donde vivimos, esto nace desde 1904, en donde viene mi bisabuelo a vivir acá a este lugar, y entonces... bueno, ellos en ese momento, ellos vinieron de Italia y empezaron, ¿no es cierto?, a limpiar los campos, en la cual trataban de hacer campos limpios para sembrar trigo y sembraban alfalfa para caballos, ¿no es cierto? Después ya ahí mi abuelo nace en el 1921, ¿no es cierto? Acá, esta casa donde hoy estamos es de 1912. Uh-huh. Y en el campo de rodeo, se puede decir, de paleteado, estuvimos hoy día. Ahí fue el primer lugar donde construyó el rancho. Mi bisabuelo, cuando vino de Italia, hizo un pozo de agua a la par del mangrullo que tenemos ahí al lado de la pista. Y después construyó la casa en 1912. Bueno, después aquí tuvo su familia, que fueron 11 hijos, en la cual este campo le perteneció a mi abuelo por haber sido el hijo más chico, que era del año 21. Y él fue uno de los principales que me inculcó siempre el tema de los caballos. Yo siempre fui una persona de a caballo y ganadera, ¿no es cierto? Siempre se dedicó a la ganadería y a los caballos. Entonces, bueno, yo lo seguí mucho a él y él me ayudó muchísimo, me daba con todos los gustos. Y bueno, y uno de ahí arrancó, ¿lo cierto? Y empezamos con las agrupaciones gauchas y se fue uno tratando de ir... usando la vestimenta, las ropas adecuadas a las épocas en las cuales se usaban mucho antes. Ya nosotros por ahí decimos, o sea, no es la ropa auténtica, original que hoy se usa, pero sí, tratamos de mantener un poquito las tradiciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Francisco. Francisco Castagna. ¿Y tu papá y tu mamá? Mi viejo era Raimundo Cornaglia y mi mamá Mirta Castagna. Ajá. O sea que esto es parte de mi madre. Esto es de tu mamá. De mi madre. El abuelo que hablaban Francisco es parte de tu mamá. Exactamente. ¿Y de él vos crees que tu amor sí, a los sí, porque yo salí de ahí. Mi abuelo, mi viejo no era tan del tema de los caballos, más allá de que se ha criado siempre en el campo, pero no era tanto los caballos. En cambio, mi abuelo, sí, él fue, yo desde chiquitito, de los 4 años, siempre anduve junto con él, ¿viste? En los caballos. Y estas pilchas que vamos a empezar a mostrar, por supuesto que no vamos a profundizar tanto, bueno, pero cosas que son diferentes, ¿no? Aperos que son diferentes a lo que sabemos ver totalmente y que han entrado en un certamen de aperos, certamen de emprendados, como se llama esos certámenes. Decinos y contando un poquito. Como ser, esto es un basto de falda larga con caronas, ¿no es cierto? Esto es de la época del 1800 que se usaba con... normalmente con fiador, ¿no es cierto? Y atadores, que era la forma de mostrar o de usar. Esta era una vestimenta que usaban la gente para pituquear, o sea, no era que usaba el paisano de trabajo de campo estas prendas. Estas lo usaban cuando tenían que salir, que iban al pueblo, ¿lo cierto? Se ponían esto. Dicho sea de paso, esta falda larga que tiene este recado, se usa con una cincha muy ancha. Ajá. Que la vamos a ver, debe estar adentro. Bien. Eso era justamente para no ensuciarse la ropa, porque como se usaba con esto, usabas el calzoncillo gribao, ¿lo cierto? Y chiripá, ¿me entendés? Entonces, para no ensuciarse con sudor, claro, las piernas, y se usaba con bota de potro. Se usaba esas cosas. Estos pellones de hilo, cojinillo de hilo. Sí. Le cuento a la gente, esto lo usaban, como decía él, los grandes estancieros, o sea, la gente que era muy pudiente y marcaba la diferencia. Están hechos
por artesanos, Claro. con un hilo muy sedoso. Sí. Y ustedes ven acá, tiene dos, uno negro y uno color arena. Sí. Y bueno, son prendas muy de provincia de Buenos Aires, muy de recados bastante importantes. La verdad que muy bonitos. Los trabajos de los peguales, las sobrecinchas también, trabajos muy artesanales con tientos seguramente de chivo, Sí. las potro. de potro, las argollas también todas totalmente de plata o alpaca. Son las punteras de los bastos, también tienen un material precioso, un material que seguramente plata. Fíjense lo bonito de la estribera esta, mientras Edgar nos va sacando algunas pilchas más. Fíjense lo que es este estribo, que es totalmente de plata, y que realmente las pilchas, los detalles de las punteras de las caronas, los detalles de las punteras de la falda, miren, la verdad que ahí está la cincha, ¿no es? Esta es la cincha que se usaba en este recado, justamente una cincha. Algunos te vas a decir, pero ¿para qué una cincha tan ancha, tan incómoda? Y no, era justamente porque le producía menos dolor al caballo y a la vez era para protegerse del sudor, del animal, ya que andabas con una vestimenta de etiqueta, ¿lo cierto? Una vestimenta bien linda, entonces por eso se usaba esto. Después esto ya es más del 1900, porque esto ya es, también es un basto, pero ya es con mandil, ¿no es cierto? Con mandil de lana, mandil de lana pura. También con todo, o sea, con estribos de plata, con encimera. Lo que sí es diferente la usanza en la cabeza del caballo, lo que se usaba con eso a lo que se usaba con esto. Según las épocas. ¿Cierto? Claro, de acuerdo a la época. Esto acá ya venía con cabezada y rienda y bozal, ¿no es cierto? Y pretal. ¿Me entendés? Aquello no, aquello era con fiador, ¿no es cierto? Y atador al cuello del caballo. Claro, que el atador se usaba porque normalmente el gaucho lo usaba de esa manera porque al atador lo llevaba enganchado, ¿no es cierto?, al fiador del animal. Y a la vez lo llevaba extendido por el suelo, pasaba por la mano del jinete y lo llevaba extendido por el suelo. ¿Por qué pasaba eso? Porque normalmente siempre cuando se habla del gaucho, mayormente se habla del gaucho del sur, de la pampa, de las grandes extensiones. Entonces andaban con caballos por ahí, caballos ariscos, malos, y podían tener un mal paso en algún momento y el caballo los podía voltear. Entonces, al tener un atador largo, hablándose de largo por lo menos de 10 metros, que lo llevaban en la mano, entonces tenían la posibilidad de sostenerlo al caballo, que no se le disparara, porque si se le disparaba el caballo en una pampa, no lo agarraban nunca más. Así es. ¿Entendés? Aparte el uso también para cuando el gaucho lo agarraba a la noche, por ahí ataba, bueno, maniadores o atadores, según las presillas o no, también ataba su caballo para que quedara alrededor de él y él dormía y el caballo quedaba atado. Justamente. También en esos 10-12 metros donde el Claro. caballo podía caminar y pastar, ¿no es cierto? Así es. Nos vamos un poquito a esta vitrina que la verdad que es maravillosa, es muy maravillosa, y que vamos a ver, estas pilchas. Este es un lazo de 300 de burro, de cuero de burro, ¿no es cierto? Que este es un lazo que lo usamos con el recado aquel del 1800, Ajá. ¿no es cierto? Aquel recado lleva las pilchas de aquel recado, son estas. Ajá, Este es un bozalejo y a la vez tiene fiador, ¿no es cierto? Bien. Lleva, o sea, es un freno bozalejo con fiador, Sí, señor. ¿no es cierto? Las copas, fíjense las copas del freno, estas de las copas que se le llaman, de plata y pasadores cortos. Ujú. Y una Con portezuela portezuela. también, portezuela que también es de plata, que eso va, es un adorno de caballo, como para que lo entiendan, que va abajo de la boca del caballo, ¿no es cierto? Claro, el puentezuelo es un puentezuelo que es móvil, ¿no es cierto? Se mueve, sino normalmente también el gaucho usaba el puentezuelo fijo, que era justamente para que el caballo cuando estaba con el freno puesto no pudiera comer en el suelo, Ajá. ¿no es cierto? Entonces el puentezuelo le servía de apoyo para que no llegara a la boca a comer en el suelo, ¿no es cierto? Es el puentezuelo fijo. Fíjate eso.
Descríbemelas. Esto es un juego de boleadoras de marfil y encuñadas con plata y oro, ¿no es cierto? Son encuñadas con plata y oro. Ñanducera. Que estas acá tienen distinta utilidad. Estas se pueden usar sobre la encimera del recado, como también se pueden usar envueltas en la cintura, como las usaba el gaucho antes, Sin duda, ¿no es cierto? Las podía usar hermosa boleadora. envuelta en la cintura. Este es el juego de... Entramos sacando, viendo aquí abajo. Bueno, Este es el juego de bozal y cabezada del juego este del 1900. ¿Anda teniendo celo, Ale, vos? el bozal, no sé lo que vos tenés sabido, pero el bozal aparece cuando ya empiezan a aparecer las estancias, donde ya el caballo se empieza a atar a los lugares de trabajo, ¿no es cierto, Edgar? Ajá. Anteriormente el caballo era, el gaucho era dueño de las pampas, era dueño de todo, no había alambre, no había estancias, y bueno, después en el 1900, cuando ya empieza a desaparecer el gaucho, es una de las prendas que aparece el bozal, porque ya va a lo que es las cantinas, donde va las pulperías, donde ya empieza a atar en los lugares de trabajo, por eso se empieza a usar el bozal. Este es el freno al cual te mencionaba. Ajá, sí. ¿Ves? Este es el freno que es el que mayormente se usaba antes. Este es lo más antiguo que hay, ¿no es cierto? Que lleva el puentezuelo fijo, que era justamente para que el caballo no pudiera comer el suelo cuando tenía el freno puesto, ¿no es cierto? Hermosa pieza y muy antigua aparte, muy antigua. Esta viene a ser la cabezada y el otro freno de aquel allá, mostrar ahí que Ahí lo tiene los filme. pasadores cortos y algunas bombas. Pasadores cortos con bomba. Con bombas, esos son todo material de plata, Todo plata 900. patas 900, y donde Hacienda también hacen juego a la cabezada, con el bozal que tiene Ale ahí. Eso es, son conjuntos, ojo, que no, o sea, uno le puede poner cualquier cosa a los caballos, pero cuando hablamos de concursos de apero tiene que estar todo medianamente bien prolijo a la época que queremos ensillar, ¿no? Claro. Pretal. Este es el pretal, ¿no es cierto, compañero de ese juego, con el recaudo este del 1900 que le estaba mencionando, el basto este. Ahí tienen un trabajo enorme, Sí. y un platero impresionante. Es la flor del cardo. La flor del cardo, con las iniciales de Acornal, la LC en oro, y donde los pasadores cortos, Sí. la verdad que un Todo el pretal detalle igual, sí, todo con la flor del espectacular. cardo, sí. Al igual que las punteras, el basto, todo tiene el mismo detalle, Claro. ¿no es cierto? Todo esto, el Eso frente es lo del que vale bozal. mucho también en la presentación de un certamen, ¿no? Exactamente. Que sea homogéneo todo, ¿no? Claro, Que sea homogéneo todo. Bueno, este lo tengo guardado para cuando sea más viejito. Este es un bastón en la cual el viejo de antes no eran un poquito malintencionados también, por cualquiera que tuvieran era una un gresca, arma, era un arma. era un arma. ¿Por qué? Agárralo de frente vos, ¿no es cierto? Vos lo agarrás y es un puñal, Fíjense de eso. ¿te das cuenta? O sea Qué que, hermosa pieza, por Dios. claro, o sea que ellos lo tenían como bastón, pero a la vez en un aprieto, ¿no es cierto? Lo podían usar también como un arma, ¿viste? Sin Como una duda defensa. que era en otra época, ahí está, la ley a veces era esa, la del cuchillo, la de la daga, Claro. la de estos Claro. bastones encubiertos bueno, era la parte de defensa de cada uno, ¿no? Mostrame ese rebenque por favor, ese rebenque que tenía ahí. Este es uno. Ahí tiene un rebenque de madera con detalle en plata. La verdad, una belleza, una preciosura los trabajos. Y bueno, todos van haciendo, y como les repetía recién yo, cada uno de los certámenes, según la manera y la época que quieren presentarse, un revente de argolla, ahí está. Ahí está la argolla. Claro. La sotera trabajada también. Sí. Doble, con un cuero muy trabajado, en los tientos seguramente en algún chivo de potro, una hermosa bomba de plata, la verdad que una prenda y un trabajo en tiento espectacular, Y aquel muy recado, importante, el recado aquel lleva el caronero. el carón. El caronero se usa entre las caronas, ¿no es cierto? Que también era muy
tradicional. Le vamos a mostrar a la gente dónde va el caronero. El caronero es una pieza, un cuchillo muy largo. Se usa, o sea, se aprieta, ¿lo cierto?, con las caronas del recado. A veces se puede usar ahí, ¿no es cierto? En esa Entre posición. la carona de suela y el bajo. Claro, sí, Ajá. sí. Y se llama coronero porque esa es la posición, ¿no? Claro. Entre las caronas. Y Por tiene eso que se llama tener el coronero. largo que no sobrepase el largo justo de las caronas, ¿no es cierto? Lleva justo el largo de las caronas. Tiene que llevar. Perfecto. Vamos con las espuelas, que nos va a explicar el tipo de espuelas. Todo plata, ¿no? Sí, es todo plata, sí. Bueno, estas espuelas las dos son bastante similares, son espuelas que llevan el guardapolvo, le llaman, ¿no es cierto? Que debería ser la chapita esa. Espuelas que tienen más de 13 púas, ¿no es cierto? Ambas. Esta es una espuela un poquito más brava, Ajá, ¿no es porque cierto? al estar más Menos- separado los claro, puntos es más bravo. es una espuela más brava con un pigüelo un poquito más largo, ¿no es cierto? Es lo que separa Esto. la talonera de la, Claro. de la rondana. ¿No es cierto? También, esta es una espuela en la que mayormente se usaba en los recados eso de la época del 1800. En cambio ya después del 1900 ya se usaban estas, con este otro tipo de pigüelo más doblado, más bajo, ¿no es cierto? Pero siempre tratándose, esto es una vestimenta muy de vestir, o sea, no es lo que realmente usaba el paisano para el trabajo, ¿no es cierto? Esto lo usaba son solamente recados de lujo. de lujo, ¿no es Recados cierto? de Son lujo, cosas que se usaban que para... que marcaban también los estratos sociales, ¿no? Claro. La persona que entraba, el dueño de la estancia entraba por lo general con plata, que venía toda la gente, el capata también sabía empilchar con algunas cositas, y ya venía la gente que trabajaba en el campo, en la estancia, con las pilchas comunes. La verdad que maravillado las pilchas, impresionante, un lujo muy, muy grande. Y nos vamos a la parte de los cuchillos, de los facones, de las rastras. Contame un poquito qué estamos viendo. Bueno, este es el cuchillo, lo cierto, que usaba para presentar las pilchas, en el caso mío, el cuchillo permitido, lo cierto, de la medida normal que se usaba. Ese lo usaba con esa rastra. Con esa rastra que de pana. No, esto de terciopelo. Ajá. Terciopelo. Y esto es charol. O sea, charol con terciopelo, ¿no es cierto? Bordado. Sin duda que ahí estamos mostrando, o sea, lo inmenso de la calidad de las cosas que usaba el gaucho de aquellos tiempos y el gaucho estanciero que estamos hablando. Claro. Centro rastra una flor de cardo. Es una flor de cardo, o sea, todo el mismo igual, detalle en el mismo exacto. juego, ¿no es cierto? Todo lo que es el juego de eso es todo el mismo detalle, ¿no es cierto? Perfecto. Y después, bueno, como era en el caso de las otras pilchas, de esta que se usaba el caronero, esa se podía usar con esto, ¿no es cierto? Con este puñal, y si no, también puede ser con este acá también es con cabo de hueso, ¿no es cierto? Un puñal tan medio oxidado. Estos son juegos puñales. más Picasso, ¿no es cierto? Que Claro, este es un juego Picasso, claro, exactamente. Esto, la vaina es Picasso. Picasso se le llama por Que también, tiene plata y cuero. Exactamente, que tiene un detallito que no es todo no es todo chapeado. Esto es todo chapeado. Eso es todo plata. Y esto este juego seguramente va con todo chapeado y este va con detalles de plata. Exactamente. Sobre el cuero. Sí. Sí. Y son todos distintos puñales. Esto es distintos largos mayormente. Sí. Son distintos largos de puñales, de acuerdo a la persona que lo usa y qué quiere usar, si un poco más corto, un poco más largo, pero es más o menos lo que... Perfecto. Lo que se usa. Esta es otra rastra, también de terciopelo y charol, ¿no es cierto? Con un frente de plata y oro, con el detalle del colibrí picando la flor del cardo. Sí, señor. ¿No es cierto? Y las iniciales sin duda. en los botones. Sí. La verdad es una maravilla. Sí. Muy bien, Enlazando Tradiciones que hemos pasado una tarde muy linda y que sin duda es la familia que todo esto que hemos visto, si no hay una familia detrás, si no hay una doña que apoye estas cosas, es imposible hacerlo. Yo creo que uno huele acá a esa familia que le gustan los caballos, que su pasión son los caballos y bueno, por eso se logran estas cosas, ¿no?
y esta cosa que a mí me llena de placer porque he venido hace muchos años y no son muy seguidos los años que he venido, pero cada vez que vengo veo a la hermosa familia que han formado ellos, a su bella nieta que anda por ahí y otros que vienen ya en camino, y la verdad que son abuelos muy tiernos, muy jóvenes, y bueno, y detrás de este hombre dicen que siempre hay una gran mujer, y bueno, es ella, Silvia Gonela. ¿Cómo andas, Silvia? ¿Cómo estás? Es un gusto Bueno, recibirte feliz en día casa. porque hoy también es el Día del Maestro. Muchas y bueno, gracias, muchas y sabemos gracias. que es tu vocación la docencia. Muchas gracias. Silvia, contanos un poquito de dónde sos, los nombres de los papis, cómo es tu vida, qué sé yo. Bien. Vos viste que los papis, lo veíamos ahí en unos cuadritos, los papis son los papis, ¿no? Sí, siempre marcan toda nuestra historia, Sí, ¿no? sí. Bueno, yo soy de La Tordilla. Muy joven nos pusimos de novios con Edgar. Mis papás, mi papá era de La Tordilla y mi mamá era de Villa Fontana. Ajá. Víctor y Luisa. Mi papá ya no está presente. Ajá. Falleció hace 3 años. Bueno, nosotros nos pusimos de novio muy jóvenes. Empezamos una relación de jovencitos y nos casamos jóvenes también. Ajá. En mi casa vivimos toda la vida en el campo, pero no teníamos la costumbre, si bien usábamos caballos para lo que era el trabajo de campo, no teníamos la costumbre esto de lo gauchesco, digamos. Yo lo fui conociendo, fui por primera vez a Jesús María a los festivales con Edgar, cuando éramos novios, imagínate, tenía 15, 16 años, ahí conocí Jesús María con él, fui con él a Jesús Sí, María. está bueno ahí. Vos cuando lo conocés, vos le ves esta parte de gaucho a él, esta parte de que le gustan Sí, las siempre pilchas, le todo. gustó, Sí, siempre le gustó. sí, sí. De O sea chico él siempre... Pero en tu casa no era raro. No, por supuesto, era, o sea, era. teníamos contacto Sí. con todo esto de los caballos, pero no yéndonos ya para la Está bien, tradición está bien. gaucha, como es lo que a él siempre le gustó. Silvia, ¿y en qué años se casan ustedes? 1988. 88. O sea, 1988. 43 años. 33 años. 33 años, sí. Y, Que nos aguantamos mutuamente. sí. Unas idas y vueltas, ¿viste? Ahí. Sí, por supuesto Sí, que vale. así son las familias. Pero hoy tiene una familia de 3 hijos. Sí. Sí. El nombre de la cabaña representan Sí. a cada uno de Justamente. ellos, ¿no es cierto? Así es. A cada Aljo uno soy. de ellos y un sobrino. Y a un sobrino. Y a un sobrino, ¿eh? Y un Sí. sobrino, sí. Sí. Mira, fíjate vos, ¿no? Qué importante Porque es. resulta que después llegó otro sobrino y ya le habíamos puesto. Sí, ¿no? claro, ya era Así muy que largo el ahora nombre. habría que- Claro, no iba a Habría Ya callar. ahora que- vendrán los reclamos de la gente. Ahora va ¿Ah? el reclamo de la nieta y los nietos que Sí, vienen. sí. La verdad que muy joven, la verdad que yo siempre los admiro, los valoro mucho como familia y que han formado toda esta familia tan linda que qué sé yo, da gusto compartir con ustedes los momentos que hemos compartido. Edgar, querido, agradecerte todo esto también, abrir las puertas, ojalá que la gente pueda valorar la pasión que le ponen a ustedes como familia a los caballos. Silvia, ama a los caballos también, vos, ¿no? ¿O te Sí. lo hizo amar también un poco? él? O sea, me los hizo querer él. Pero vos sos la de defender los caballos, no se songa de los caballos. No, para nada. Y Aparte, aparte es el pilar fundamental. Es el pilar fundamental porque, qué sé yo, uno anda por ahí de decir, nos gusta, pero viste cómo es el tema. A veces las mujeres por ahí tienen otros gustos de otras cosas y a veces dejan de las cosas de ellas para perseguirnos a nosotros de lo que nos gusta a nosotros, ¿viste? Y a la vez no descuida nunca de la casa, ¿no es cierto? Por eso te digo que a veces la mujer es el pilar fundamental de una casa, ¿viste? Sin duda, sí. Sí. Sin duda que también está tu hijo, que van con Sí. los hijos y las chicas también, ¿no? Les Sí, gusta. sí, Nos sí. acompañan siempre. No, tenemos una familia unida, gracias a Dios. Cada me vez que pareció- hacemos un evento aquí en casa, o sea, es para sacarse el sombrero, la forma que todos apoyan y nos Apoyan. o sea, tiramos todos para Cada el mismo uno lado. tiene su función y la cumple para que todo Todos. salga bien. Exactamente. Para que Todos. todo O sea, salga y bien. viste que así. la familia se va agrandando y están los yernos y está la nuera y todos colaboran. Pero son como hijos más, ¿no? Para ustedes, porque son chicos muy queridos, son la verdad que hijos, sí. son hijos, son otros hijos. Ajá. Y ¿Ustedes todos viven solitos acá? Sí. Mira qué lindo. Se han ido los hijos, ¿no? Pero vienen Claro. siempre, Pero, ¿eh? están Pero no dejan de estar. En vez de 3 menos son 6. Sí. ¿no es cierto? Se han agregado en Pero vez de es la chicas, alegría ¿no? también de Somos todos de ustedes, dos ¿no? pasamos De al ver 9. los domingos la mesa llena. Sí. Eso es una Totalmente. alegría La muy verdad grande. que eso para mí es un Sí. gusto. Mira, yo siempre le digo a ella, a mí me encanta los domingos poder de ver que estén todos, ¿viste?
y a veces uno puede, otro no, pero a mí me gusta que estén todos. Empieza a llamar, vienen hoy, Sí, vamos qué a comer lindo, ¿no? algo, Sí, hacemos sí, algo sí. en la parrilla. Sí, y esto de abuelos como que les cambia la vida. Nos cambia la vida, Sí, es sí. hermoso. Fíjate que es algo que siempre lo hablamos con Silvia, que uno por ahí, como padre, no estamos cumpliendo la función que estamos cumpliendo hoy de abuelo, en el sentido de que los hijos no los hemos tratado de la manera que hoy tratamos a la nieta. O sea, vos tenés tiempo para la nieta. Sí, Claro, le es como dedicamos que, todo el tiempo. Y claro, antes no lo no lo dedicábamos tenían, a los no, hijos. sí. Es como ¿sabes? que el mismo aceleramiento de la vida, viste, que vas haciendo esto, ese ir tan rápido, como que se te pasa el tiempo volando y a lo mejor no disfrutás Sí. o te perdés cosas en el camino, que ahora con tus nietos Sí. no te los querés más perder. Bueno, nosotros le agradecemos como enlazando tradiciones, pero antes de irnos en esta pandemia que la verdad que nos cambió la vida, nos cambió, nos pegó, nos pega y bueno, ojalá Dios y la Virgencita y el curita brochero hagan que empecemos a salir de esta. No para ahondar y hacerte recordar los malos momentos, Edgar, porque la verdad que no es la intención, sino que a veces poder tener conciencia, ¿no? de lo que pega, y cuando pega, pega, ¿no? Edgar tuvo internado hasta hace poco, realmente muy bravo, muy grave, por el tema del COVID, ¿no? Así es, Mauricio. Realmente hay cosas que, bueno, uno nunca sabe en la vida lo que te toca. Lo importante, como yo siempre digo hoy, de todo lo que he vivido en esos momentos, hoy poder contarlo. Porque he pasado un momento muy, muy jodido, ¿no es cierto? Estar 21 días en una terapia de COVID, boca abajo, sin contactos familiares, sin ver a nadie y continuamente que la cabeza te dé vuelta maquinando de lo que te puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Y después poder salir y poder volver a vivir todo lo que a uno le gusta y como hoy volverles a mostrar a ustedes que era mi pasión el tema de lo que es la paleteada, que lo vine haciendo hasta antes de enfermarme y que después de enfermarme estuve 1 mes y medio para volverme de nuevo a poner en condiciones porque directamente había perdido totalmente la fuerza de las piernas, no podía ni montar a caballo, ¿viste? Y bueno, hoy volver a de nuevo a poder hacer lo que hago es una satisfacción y una gracia a Dios que nunca puedo terminar de agradecerlo. Vos nombraste a Dios, Sí. ¿no? Y querés que te diga una cosa, yo te conozco hace mucho tiempo, siempre has sido una persona que valoro mucho y a quien quiero mucho, pero yo te noto diferente, te noto otra persona, Sí. te noto una persona que tal vez esté como disfrutando más, a lo mejor me equivoco, a lo mejor Es no. así. No, es así. Mauricio. El humano tiene que pegar en el suelo, ¿no? Exactamente. Parece que tenemos que tocar fondo Sí. para recién darnos cuenta del valor que tiene la vida. Yo siempre les cuento a veces a otros que esto me ha hecho recapacitar un montón porque uno a veces siempre con el aceleramiento propio de lo que ella mencionaba recién, de que estamos apurados porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, no le damos valor a la vida. No le damos el tiempo a los hijos, no le damos el tiempo a nadie. Siempre estamos obsesionados por hacer. Y bueno, y estas cositas son golpes que te pegan, que vos entonces recapacitas, si tenés la suerte de salir, Sí. lógicamente, recapacita y de entonces de ahí es como que ahí empezás a arrancar de nuevo, ¿viste? Así es. Y yo hoy tarde te mencioné, después que me bajé, que estuve paleteando, que te decía que anteriormente cuando siempre practicábamos, ¿no es cierto? Siempre una tensión en esas prácticas de que las cosas te tienen que salir bien o qué sé yo, y las cosas por ahí no te salían bien. Entonces te bajabas amargado. Después que pasó esto, Es verdad. Exacto, vos ¿no? sabés que hoy, del tiempo que hace que me mejoré, que empecé a correr de nuevo, no puedo decir que me ha salido una vez mal. O sea que es algo increíble. O sea que es como que se ve que vos era. cambiaste para ver las cosas diferentes. ¿te das cuenta? Entonces las Te cosas diste las veo cuenta que somos diferentes. humanos, nada. Las estoy disfrutando. Exacto, ¿Entendés? exacto. No me importa si gano o pierdo. Bien. Lo que quiero es disfrutarla y quiero que la familia lo disfrute, que la familia esté bien. O sea, estas cosas sirven para producir un acercamiento más a la familia. Porque todo este tiempo que yo estuve a la familia propia y a la familia de afuera, que son todos ustedes. Porque después que salí, ella me decía todo el apoyo que hubo de parte de la familia, de la gente, de afuera, de los amigos, de todo el que mundo. por ahí ni me recordaba más, yo de amistades que ni recordaba
que estaban pendientes pidiendo oraciones para mi salud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo eso, no hay más que agradecimiento a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué le pedí a la vida? ¿Qué le piden a la vida? Mire que son re jóvenes, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio re joven. Pero para vos, ¿viste? Porque también tiene que tener algo de alma. Nosotros le queremos dar eso. Y que queden consejos. Hoy todo está todo tan acelerado, todos vivimos mal, todos vivimos... Y la verdad que como familia uno se plantea, ¿no es cierto?, las cosas. Y como país también, ¿no? ¿Qué le pedimos a nuestra juventud? ¿Qué le pedimos a nuestro país, ¿no? A nuestro país. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, o sea, qué difícil de lograrlo. O sea, como pedirle, uno tiene montones de cosas de pedirle al país, a la gente. Hoy yo creo que lo que tenemos que pedir es, como te vuelvo a repetir, la salud, que es lo primordial, ¿no es cierto? Ajá. La unión familiar, no darle bolilla a las pequeñas cosas que nosotros hacemos como de importancia, y son pequeñas cosas a la par del valor de la vida, ¿no es cierto? Porque a lo mejor antes le dábamos poco valor a la vida y le dábamos mayor importancia a otras cosas que son secundarias, ¿no es cierto? Y bueno, hoy yo creo que lo que más pido es poder tener salud para poder ver a mis nietos crecer, sí. Ver los nietos, que lleguen los nietos de los que todavía no tienen, los que vienen, los que todavía no tienen, los que vendrán, tener salud y vida para poder disfrutar de eso, lo más maravilloso. Jóvenes, así que una alegría. Y tener estas amistades, Mauricio, como vos, como muchos otros, ¿no es cierto? Que uno, qué sé yo, por favor. Vos viste que siempre uno por ahí, por H o por B, no estuvo en la misma, a la altura de la circunstancia, en el sentido de que vos te estabas dedicando a las destrezas de la rienda, nosotros estábamos con el tema de los criollos, no se podía conjugar todo junto, ¿no es cierto? Pero siempre estuvimos, y yo siempre lo que recuerdo a veces y les cuento hacia la gente, de que cuando ustedes iniciaron, con ustedes el primer inicio que tuvimos fue por el tema de los caballos, ¿no es cierto? Después de ahí vino el tema de que ustedes, cuando estaban en la Asociación Gaucha Córdoba Cultura, te acordás que se arrancaron con las zonales, que el primer año fueron creo que 8 zonales, en la cual una fue en Toropugio, ¿no es cierto? Y después de ahí se fueron incrementando, ya después empezaron con 12, después 24, después ya se hizo infinito. La historia la conoces perfectamente. Claro, ¿no es cierto? Porque siempre hemos estado unidos, de alguna forma u otra unidos. Sí. Y uno la pasó bien, Mauricio, porque siempre hemos estado muy, muy de cerca, y bueno, y ojalá que volvamos a poder juntarnos de nuevo, poder estar haciendo esas charlas. Y con esto que hemos compartido con ustedes nos hiciste conocer gente maravillosa. Además está decir que vale gente que queremos un montón, Andrea, Dani, la verdad que sí. Nena, son gente maravillosa. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por esta atención, todo un día que nos han estado sirviendo y atendiendo, y que en estas imágenes quede el corazón de lo que es esta cabaña. Así que gracias, chicos. No, los agradecidos somos nosotros. Que Dios y la Virgencita los ayude siempre. Igualmente. Y que esa familia crezca, porque ustedes se merecen eso. Bueno, muchas gracias. A muchísimas gracias al camarógrafo, a vos, Mauricio, a todos los que siempre están. Nos vamos en un programa más. La verdad que uno termina medio emocionado porque conoce la historia de esta gente y son buena gente. Y cuando hay buena gente no da ganas de irse. Así que será hasta un próximo programa, seguramente en Enlazando Tradiciones. Para todo aquello que nos sigue, muchísimas gracias por seguirnos, por las caricias que nos dan en sus mensajes, por seguirnos en YouTube, en los canales de YouTube, y a todas las cooperativas y canales que nos retransmiten, que por acá también pasa la señal por Toropugio. Compartir un programa de estos, tan lindo, tan familiar, y de paso, el amor a los caballos. Chao, será hasta la próxima semana.